y de educación en muchos de estos países, reflejando así la herencia colonial, tanto francesa como belga. La colonización de África tuvo lugar principalmente durante el siglo XIX, aunque algunas potencias ya tenían presencia en el continente desde mucho antes. Desde el siglo XV fueron los portugueses y los españoles, pero más los portugueses, los que establecieron factorías en las costas occidentales de todo el continente, principalmente centrándose en el comercio de esclavos y de productos de los propios países. Fue además en la Conferencia de Berlín, que tuvo lugar entre 1884 y 1885, que duró 3 meses, o sea, desde noviembre hasta febrero del otro año, y fue un evento que formalizó el reparto de África entre las potencias europeas. Así se acordaron cómo se iban a repartir cada territorio sin tener en realidad en cuenta las fronteras étnicas y culturales que ya existían en esos países, lo que ha llevado incluso en la actualidad a conflictos étnicos y territoriales. Estos países van a conseguir sus independencias después de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de ellos va a ser después de la Guerra Fría, que bueno, sabemos que la Segunda Guerra Mundial duró hasta el 45 y que ahí es donde comienza la Guerra Fría y termina en el 91, como es el caso, por ejemplo, tenemos aquí Ghana, Kenia, Marruecos, Argelia, Túnez, Sudán, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau y Zimbabue, que van a conseguir sus independencias bastante tarde. Entonces, a ver si pasa, aquí está. En esta segunda diapositiva he puesto así rápidamente la repartición que se habían hecho los países de Europa que realizaron la colonización. Primero, aunque estos repartos van a cambiar con los años. El Reino Unido primero se empieza quedando con Egipto, Sudán, Uganda, Kenia, Nigeria, Ghana y Tanzania. Todos estos países tienen el inglés como lengua oficial, que convive, o sea, es cooficial con las lenguas autóctonas de cada país. En Egipto, por ejemplo, sabemos que el inglés se ha perdido un poco más, aunque es lengua oficial, dándole lugar al árabe. Luego tenemos Francia, que se fue quedando con Argelia, Marruecos, Túnez, Senegal, Costa de Marfil y Madagascar. Después Alemania con Camerún, Togo, que justo estos dos países después se los va a quedar Francia. Namibia, África Oriental, Alemania, que son las actuales Tanzania, Ruanda y Burundi, que hablan inglés. Entonces el alemán no ha permanecido tanto en África, pero es un idioma que ciertos países africanos lo han elegido aprender, como es, por ejemplo, también el caso del chino. China ha hecho su propio imperio en África y en muchos de los países los estudiantes eligen aprender chino. Luego, por parte de Bélgica, tenemos solo el Congo belga. Por Italia tenemos Somalia, Eritrea y Libia. Por parte de Portugal, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe y Cabo Verde. Y España con Guinea Ecuatorial, el Sáhara Español y Marruecos, del cual el último que va a guardar, con el que se va a quedar, va a ser Guinea Ecuatorial, que es el último en independizarse. Bueno, los países, o sea, los portugueses fueron los primeros en llegar al continente, fueron los primeros esclavistas. Y yo, por ejemplo, me centro también un poco más en el caso de Togo, porque es el país en el que vivo y el que estoy pudiendo descubrir más sobre lo que pasó. Entonces, en el caso de Togo es algo particular, porque primero llegaron los portugueses, después los alemanes y los últimos los franceses. Entonces, el idioma actual que más perdura es el francés, es una lengua oficial. A pesar de que es una lengua oficial, como pasa en muchos otros países de África, sí muchas personas lo hablan, pero también hay muchas que no lo hablan.
que hablan otros idiomas del país, como es el caso del Miná o el Ewe. Estas personas son más bien las que no tienen acceso a los estudios. Ah, pasamos entonces a la tercera diapositiva, que nos indica lo que conocemos como África francófona, que son aquellos países, como su nombre indica, en los que el francés es una lengua vehicular o cooficial, que vive con otros idiomas, como dijimos, por ejemplo, en Togo, el Mina. Según datos que se han sacado, el último que se hizo fue en 2020, se estima que 450 millones de personas hablan francés en 32 países en África. O sea, es uno de los idiomas más hablados junto al inglés. Luego el francés, como dijimos, es uno de los idiomas más hablados y es oficial en ciertos países, como por ejemplo en Costa de Marfil o Gabón. O sea, es el idioma que todo el mundo va a utilizar para hablar entre ellos. En Togo también es el caso, pero dos personas, por ejemplo, que hablan Mina, van a elegir hablar Mina entre ellos. Sin embargo, en Costa de Marfil eligen el francés, se comunican en francés. Pues esto nos lleva a hablar también un poco de las variedades que hay del francés, existiendo tres categorías, porque como podemos imaginar, igual que en España no se habla el mismo español que en México, en Francia no se habla el mismo francés que en Congo o que en Togo. Entonces tenemos tres categorías diferentes. La primera es el grupo occidental, central y oriental, como sería, por ejemplo, Senegal, entra ahí, que cerca de 75 millones lo hablan. El segundo grupo sería el del Magreb, que es la parte que conocemos como árabes y berberes, que hablan una variante francesa pues, del mismo francés y son cerca de 36 millones. Y luego el último grupo sería la índica, donde el francés es hablado por la población criolla en las islas del Océano Índico, como es el caso de La Reunión, Mauricio y Seychelles. Actualmente Francia sigue teniendo departamentos, como es el caso de, aquí vemos La Reunión y Mayotte. Son dos islas en las que teniendo un pasaporte francés o un pasaporte europeo se puede vivir y trabajar tranquilamente. Voy a dar, por ejemplo, dos ejemplos diferentes del francés. Uno es hablado en Abidjan, en Costa de Marfil, en el que entre el 75% y un 90% de los ciudadanos de Abidjan son francófonos, a excepción de la población indígena. Todos los demás van a hablar completamente el francés. Hay tres variedades de este mismo francés, siendo el estándar el que se va a utilizar para la educación. Sin embargo, la mayoría hablan el francés más coloquial, conocido como Français de Musa, que está inspirado en un personaje de una revista de Costa de Marfil, donde se publica este dialecto. También se conoce una jerga francesa como nushi, que es de uso muy común entre las bandas y la población joven de Costa de Marfil. Otro ejemplo es de Kinshasa, que es la capital de Congo, donde 8 millones de habitantes son 8 millones de habitantes de la ciudad. Es la segunda ciudad francófona más grande del mundo como comunidad después de París. Y entonces en la República Democrática del Congo se estima que 24 millones de personas, o sea, un 40% de la población, habla francés como segundo idioma, a pesar de que también tienen, por ejemplo, el lingala, que es otra lengua cooficial viviendo con el francés. El lingala se usa más a menudo en la calle y para la administración, las escuelas, negocios, todo lo que es comunicación, va a ser el francés el idioma que va a predominar. O sea, siempre se le va a dar más importancia
para los negocios, la educación, todo lo que está mejor visto y lo que es más de calle, más rural, los idiomas locales. Aún actualmente es lo que sigue pasando. Luego tenemos actualmente 32 estados miembros en el África francófona, porque hay muchos países en los que se habla el francés, pero no pertenecen a esa comunidad francófona. Entonces, entre estos 32 estaría Benín, que el francés es el idioma oficial, pero también hay otros como por ejemplo el Fong. En Burkina Faso es idioma oficial, en Burundi es idioma oficial junto al Kirundi. Serían los más importantes porque dentro hay países que tienen incluso 60 idiomas. Luego tenemos Camerún, donde es idioma oficial junto al inglés también, y lenguas autóctonas. En Cabo Verde, donde el idioma oficial es el portugués, pero también se habla el francés. República Centroafricana, que es idioma oficial junto al sango. En el Chad, que es idioma oficial junto al árabe. En Comores, bueno, que en internet siempre en español pone Comoras, yo estoy acostumbrada a su nombre francés, es Comores. Y es un idioma oficial el francés junto al comorense y junto al árabe. Este país yo lo encuentro algo peculiar porque es como que se acerca bastante al modo de vida que hay en Marruecos o que hay en Senegal, estos países musulmanes. Pero están bastante alejados, por eso lo encuentro algo peculiar. Luego tenemos la República del Congo, porque sabemos que Congo está dividido en República Democrática del Congo y República del Congo, donde hemos dicho que se habla el Lingala. La mayoría de canciones, por ejemplo, que yo conozco de los dos Congos, son en Lingala, mezclando con un poquito de francés. En Costa de Marfil es idioma oficial, como dijimos. Djibouti, que es idioma oficial junto al árabe. En Egipto, la mayoría de las personas no saben que también es un idioma oficial, pero los que más se hablan son sobre todo el árabe y el inglés. De los países del Magreb, en Egipto es donde menos se habla francés. Se habla mucho más en Marruecos, en Túnez, en Argelia, por ejemplo. Luego tenemos en Guinea Ecuatorial, que también es idioma oficial, pero Guinea Ecuatorial es el único país del África subsahariana, del África negra, donde oficialmente se habla español. También tenemos Francia en sus dos departamentos, que hemos dicho que es Mayotte y La Reunión, dos islas. Gabón, que también es oficial. En Guinea es oficial. En Guinea-Bissau el francés convive con el portugués, que es el más utilizado en la administración, en la educación. En Madagascar, que es oficial también. En Mali, en Mauritania, junto al árabe. En las Islas Mauricio, que se utiliza como segunda lengua. En Marruecos junto al árabe, en Níger, en Ruanda, son oficiales. En Santo Tomé y Príncipe, que está junto al portugués. En Senegal, en las Seychelles, junto al inglés y al criollo de las Seychelles. En Togo, que es oficial. Y en Túnez, que es oficial junto al árabe. Entonces vemos que aunque todos estos territorios no pertenecen a las antiguas colonias francesas, el portugués es, o sea, el portugués, perdón, el francés, muy hablado por toda África. Yo, por ejemplo, en mi experiencia profesional, o sea, personal, pensaba que con el francés podría ir a cualquier país de África. Esto no es real. Sobre todo los países de África que hablan inglés no tienden a aprender el francés. Los otros sí, sí he visto esos casos de gente de Guinea Ecuatorial, de otros sitios, pero por ejemplo en Ghana la gente no suele aprender y mostrar mucho interés por el francés. Bueno, en cuanto a los porcentajes de los habitantes de los países donde más se habla el francés, así rápidamente voy a decir que primero tenemos los departamentos de Francia, después vendría Gabón, las Islas Mauricio,
Costa de Marfil, Santo Tomé y Príncipe, Túnez, Guinea, Seychelles, República del Congo, Guinea Ecuatorial y Argelia, donde realmente hay un porcentaje muy alto de la población, desde en Gabón un 80% de la población habla el francés, hasta Argelia un 57%, a pesar de que el idioma principal sea el árabe. Bueno, los mapas que he puesto aquí son precisamente los países que hablan francés. En azul clarito tenemos los países que a veces, como pone aquí en inglés, están considerados francófonos, que sería el Sáhara y Egipto. ¿Por qué? Porque oficialmente se habla el árabe. El francés es un idioma cooficial, pero no tiene tanta importancia como, por ejemplo, el árabe y el inglés. Bueno, uno de los problemas que encontramos cuando queremos estudiar el África subsahariana antigua son las fuentes. Las fuentes son muy débiles porque antiguamente no se escribía mucho en madera en vez de escribir en piedra, y la madera ha sido muy maltratada y no se ha podido conservar los escritos de épocas anteriores muy lejanas al colonialismo. Por ejemplo, en Europa sabemos mucho sobre la época del Neolítico, pero no sabemos, en el caso de África, en el Neolítico, por ejemplo, no sabemos qué idiomas se hablaban porque no hay escrituras de esto. Sí que se han encontrado restos arqueológicos, pero también muy pocos en comparación con Europa o con América. También conocemos historias sobre qué pasaba en África en esta época gracias a los viajeros árabes que iban mucho al Sahel y al África Negra como comerciantes. Es a partir del siglo XV que los marineros europeos empiezan a hablar con la gente que se encontraban, y así empiezan a llegar las historias a Europa. Los escritos que tenemos de estos marineros son sobre todo los portugueses y de los italianos que trabajaban para los portugueses, porque en esta época también los italianos que eran pobres se iban a trabajar con los portugueses o directamente se iban a vivir a África. Eso es un hecho muy curioso porque aquí en Togo y en otros países la gente piensa que todo blanco es rico, y más el que viene de Europa, pero se dieron cuenta, sobre todo en Cabo Verde, los mestizos, los más privilegiados que iban a Europa, se dieron cuenta que también había una jerarquía, que había clases y que no todos los blancos eran ricos. ¿Qué pasa? Que cuando estos blancos venían a África, venían con unas prioridades como, sí, se les daban más derechos que a los propios negros por el color de su piel, entonces podían acceder a mejores trabajos aquí en África, a pesar de que en Europa eran completamente pobres. Y esto creó una conciencia y una idea de que todo blanco era rico. También tenemos geógrafos árabes del siglo XII, como Al-Fidria y Al-Bakri, que hablaron de los reinos del Sahel, aunque ellos mismos no estuvieron allí. Y bueno, ¿qué es el reino del Sahel? Que es algo de lo que se habla mucho cuando se menciona África. Pues el Sahel no se refiere a un reino específico, sino a una región geográfica y cultural del África Occidental. El Sahel es una franja de territorio que se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, atravesando países como Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad y Sudán. Y es una zona de transición entre el desierto del Sáhara al norte y las regiones más fértiles al sur. Bueno, históricamente, entonces el Sahel ha sido hogar de muchas civilizaciones y de reinos importantes, como es el reino de Ghana, el imperio de Mali y el imperio de Songhai. Eso es importante porque cuando pensamos en África, automáticamente pensamos en toda la pobreza, en todo lo malo, y no somos conscientes de que se dieron imperios aquí. Esos tres fueron los más importantes. Y el imperio de Ghana se llama así con el nombre del actual país, pero no solamente ocupaba Ghana.
era un territorio mucho más amplio. Bueno, entonces estos reinos jugaron un papel crucial en el comercio, siendo puntos de intercambio de oro, sal y otros bienes entre el norte de África y el resto del continente. Antiguamente también era muy complicado que un barco pudiese navegar para llegar por toda África. Entonces, el hecho de poder comerciar entre países les daban ventajas. Así los árabes consiguieron hacerse mucho más ricos, conseguir mucho más oro, más todo, porque eran comerciantes y personas que transitaban entre los diferentes países del África subsahariana. Pues hemos dicho que no nos quedan muchos escritos de lo que sucedía en África antes de la colonización, y por eso sabemos que África lo llamamos el continente de la tradición oral. Se creó un término que es el griot, que viene de una palabra portuguesa, que es algo así como el juglar. Y es una persona que aprendía historias que venían de su padre, que venían de su abuelo, y las contaban oralmente. Podían ser crónicas de familia, de lo que les habían pasado a reyes, de batallas, etc. Estas personas entrenaban así su memoria y tenían una cantidad de historias enormes en su cabeza. Yo hago la broma y digo que por esto es por lo que en Togo no se utiliza el GPS y todo el mundo sabe llegar a cualquier lado. Bueno, también hay un dicho africano que me gusta mucho y quería compartirlo, que es que cuando muere un viejo se quema una biblioteca. Aquí se sabe que los ancianos son conocidos por ser personas muy sabias, ya que se considera que el conocimiento se obtiene a través de los años y de las experiencias vividas. Y eso en el día a día se ve mucho, porque es que una persona anciana no tiene que pedirlo. Si vemos una persona anciana que le pasa algo, se le va a ir a ayudar, se le muestra respeto siempre. Y esto no es algo, por lo general debería ser, pero no siempre se ve en países como España, Francia. Aquí de verdad se tiene mucho respeto por las personas mayores y si dan consejos, se les escucha lo que ellos dicen. Muchas veces los que hacen ceremonias para tradiciones son personas mayores, los ancianos. También os quería contar otra curiosidad, por ejemplo, para los amantes del Rey León, porque a mí esto es algo que yo hice durante el máster, que estoy todavía haciéndolo, que es en qué se basa la película del Rey León. Pues resulta que es la historia del primer rey de Mali, que data del siglo XIII, que le llamaban el Rey León porque era muy valiente. Gracias a su valentía se ganó este nombre. Esta historia se propagó también por tradición oral, ya que, o sea, realmente en este continente no importaba tanto contar el hecho histórico, sino contar una historia bonita con una buena moraleja, que después se podría cantar. Y de ahí es de donde nace la historia del Rey León. Este rey era un rey bastante importante y un tataranieto. Sin embargo, en la historia se contaban que eran padres e hijos. Este tipo de historias que se modifican para que haya una buena moraleja y se puedan contar, sea de tradición oral, se le llamaban narraciones solares. Me gustaría dar también datos, porque o sea, ahora mismo todo va a ser muy amplio, porque es imposible reunir todo lo que pasó en un continente, bueno, aunque sea solo los países francófonos en 50 minutos, entonces voy a intentar dar datos de interés, los que yo pienso que os pueden interesar y los que yo mejor conozco después de haber hecho el máster y de vivir aquí. Entonces, datos como, por ejemplo, en el Imperio de Ghana, lo que se conoce sobre este imperio es gracias a los árabes que estaban comerciando allí. Ellos decían, para mencionar al imperio de Ghana, decían que iban más allá del desierto donde hay un imperio negro. Y este lugar se llamaba Ouagadougou.
Actualmente es Ghana, pero este nombre no apareció hasta más tarde. Al principio era Ouagadougou. La gente que vivió en este lugar, en Ouagadougou, no dejó nada escrito, por lo que se sabe muy poco de ese imperio, si no es por guerras que hubieron. Luego, en Mali, los viajeros en el siglo XV decían que era un imperio muy fuerte. Ibn Batuta de Tánger fue allí y escribió su libro a través del Islam. Lo recomiendo. Este libro es un relato en primera persona de sus aventuras durante un extenso viaje que abarcó desde Marruecos hasta China, pasando por numerosos países islámicos en el siglo XV. Empezó su viaje en 1325. Os voy a hacer así un pequeño resumen del libro porque está, la verdad, bastante interesante. Tenía el objetivo de realizar la peregrinación a la Meca. Bueno, este libro entonces ofrece descripciones detalladas de las costumbres, los ritos y los eventos extraordinarios que presenció en sus viajes. También menciona conflictos internos dentro del Islam y las diferentes sectas que encontró. Más adelante, en otra charla sobre la religión, vamos a ver la importancia que cobra el Islam en África, que se va a enfrentar a los cristianos. O sea, van a haber guerras en los propios países, que el norte es musulmán y el sur es cristiano. Habrán conflictos solo por la religión. Y en cuanto a China, como había dicho, hizo su propio imperio en África y de hecho lo que hizo fue bastante bueno, o sea, ayudó a la economía de los países, al contrario de lo que hicieron, por ejemplo, los franceses. Otros datos, como por ejemplo en Zimbabue, también lo que nos queda de ahí son los relatos y las crónicas de los árabes, también de los portugueses que llegaron allí como primeros esclavistas y las tradiciones orales de la gente. O sea, no quedó nada escrito, pero sí lo que fue pasando de padre a hijo, de padre a hijo, se preservó. Porque he de decir que la tradición es muy fuerte en los países al menos en los que yo he estado, por ejemplo en Togo, mucho más que en Europa. Luego, en Etiopía, bueno, y en Zimbabue también, por ejemplo, sí se utilizó la piedra. Así que sí tenemos más escritos sobre la época que los otros países. Sudáfrica, por ejemplo, no pertenece a la parte francófona, se habla el inglés, pero quiero mencionarla porque es un país en el que los europeos se dieron cuenta que las condiciones de vida eran muy similares a las de Europa, o sea, sí que había también el invierno, podían encontrar suelos más parecidos que los de Europa, porque África va a tener suelos muy áridos, donde la agricultura va a ser muy complicada y van a tener que traer los alimentos de otros sitios. Pero en Sudáfrica las condiciones de vida eran muy parecidas y por eso actualmente es uno de los países donde más descendientes europeos hay, donde más mestizos, por esta población que decidió quedarse a vivir en Sudáfrica. Bueno, también tenemos que saber, como decía, que África no es solo un continente primitivo, que es como piensa mucha gente en Europa. Hemos dicho que hubieron 3 imperios, pero también hay ciertas zonas, como por ejemplo el caso de Cabo Verde, donde se habla portugués, pero el francés también es un idioma oficial. Se dio el caso de que como los colonos se instalaron a vivir ahí, desarrollaron tanto la civilización, las ciudades y todo, que las personas que vivían en las islas, que eran más privilegiados y consiguieron ir a Lisboa, querían volver porque se daban cuenta de que las ciudades no eran tan bonitas. O sea, en las propias islas de Cabo Verde había rascacielos y en Lisboa no. O sea, los colonos que se quedaron a vivir las hicieron mucho más bonitas que la propia capital de la colonia. También, como hablaba, una de las peculiaridades de África son los suelos rojizos, áridos, con mucho hierro, y eso no permite la agricultura. O sea, no se puede subsistir con lo que da solo la tierra. Además, tenemos otros problemas como las enfermedades
como es el caso, por ejemplo, de la mosca tsetse. En las zonas más húmedas también la madera no podía conservarse, no podía durar y por esto además se sufren más pérdidas de los escritos que se guardan de esta época y actualmente no tenemos forma de conocer esos hechos. Pues sabemos que históricamente África es un continente que ha padecido mucho por la colonización en el siglo XIX y también incluso después en sus independencias hasta el día de hoy. Otro tema se llama alimentos, pero a mí lo que me interesa exponer es qué exportan los africanos hoy en día y qué se cultivaba antes en África. Pues actualmente hay muchos alimentos que se piensan que son originarios de África, como es el caso, por ejemplo, del cacahuete, pero no es así. La mayoría vienen o de Latinoamérica o de la India. El cacahuete viene, por ejemplo, de México y Centroamérica. El cacao viene de América, aunque actualmente también hay bastante cacao en Costa de Marfil. El café viene de Yemen, el algodón viene de la India. Entonces, muchos países africanos son grandes exportadores. También, por ejemplo, la caña de azúcar. Yo cuando pienso en la caña de azúcar, pienso en África. Pues no, la caña de azúcar también viene de la India, originalmente. Muchos de los cultivos que se dan en la India van a ir hacia África. También, por ejemplo, la palma es asiática, la yuca viene de la India y viene también de América. El maíz, que hoy en día es una de las bases de la alimentación en África, es originalmente también de América. Y precisamente el maíz era una de sus bases de la economía. Entonces, ¿cómo se puede tener una buena economía dando un producto que realmente venía de otro lugar? Para la pregunta que se cultivaba en África antiguamente, pues era sobre todo pijo y sorgo, que son cereales, y ñame, que es el que he puesto aquí en la foto a la izquierda. Es un tubérculo, se parece un poco a la patata, pero no tiene el mismo sabor, es más dulce. Y lo van a utilizar, por ejemplo, aquí he puesto una foto que se llama esta comida fufu, a mí me encanta. Pues esta bola blandita que hay aquí en medio está hecha con ese ñame. Va a ser la base de, ellos lo llaman pastas. Entonces tenemos el pijo, sorgo y el ñame. Nos vamos a centrar sobre todo en cereales y en tubérculos para estos suelos áridos. Hay que saber también que en África no habían especies locales, habían más especies que venían igual de América o después Europa, de la India. Decimos que el suelo de África es árido y también podemos decir que África es bastante selvática, por lo que no es muy fértil. Sabemos que en la selva hay mucha humedad, las cosas se pudren, la lluvia se va a llevar casi todo y el suelo va a ser muy poco fértil. Algo también que me sorprendió mucho es que la banana tampoco es africana, viene de Malasia y viene a través del océano del Índico con el comercio, pero se la apropian también porque se dan cuenta que la banana se adapta muy bien a la selva y es completamente independiente del hombre, es decir, no hay que estar cuidándola para que mantenga y se dé el producto. Yo me centro un poco más en Togo, que es donde vivo, y pues puedo deciros que tiene una gastronomía diversa y rica. Diversa, según yo puedo decir que es diversa, pero sí que es verdad que la base de todos los platos es casi siempre la misma. Es yuca, maíz, plátano o arroz. Entonces se pueden crear variedades de platos, pero para el que le guste una gran diversidad, la base es la misma. Entonces, la gastronomía en Togo es una mezcla de influencias de varias partes del mundo, por los que han venido, por los portugueses, los alemanes, los franceses.
Así rápidamente yo he hecho una lista como de 4 platos que a mí me gustan, que es el akume, el fufu, que está aquí en la imagen. Son pastas a las que se les hace una salsa o de palma o de tomate, todas pican, y se le añade un poco de carne. Otra es agashim, que es una salsa que a mí me gusta mucho, es de cacahuete. Y bueno, entonces, más curiosidades. Ahora voy a hablar de otro problema. Es que África ha estado bastante aislada de otras partes del mundo. La parte subsahariana está bastante separada del viejo mundo por el Sáhara, o sea, ahí había una barrera. Incluso los especialistas, los viajeros que hablábamos hasta ahora árabes, morían en esas zonas bastante desérticas. Entonces podemos decir, eso es una especie de filtro donde es muy difícil tener contacto por la vía terrestre. Ya habíamos dicho, los barcos no conseguían, no eran tan grandes ni como ahora actualmente para poder pasar por África, entonces tenían que utilizar la vía terrestre y se encontraban con una barrera en el Sáhara donde morían la gran mayoría. Así van a aparecer también los camellos, que se utilizan un poco como medio de transporte para poder sobrevivir a esta barrera del Sáhara, del desierto, y poder cruzarla. Los barcos, ¿por qué no podían llegar? Porque se encontraban como, por ejemplo, problemas como el oleaje, las olas eran demasiado grandes por el océano. Y por esta misma razón, antiguamente se navegaba por las costas con pequeñas embarcaciones, no se iba a mar abierto. Bueno, en el Océano Índico sí que se dieron más navegaciones, como es, por ejemplo, los países actuales de Tanzania, Mozambique y Kenia. Ahí sí que llegaron más las embarcaciones portuguesas. Las costas africanas orientales han sido bastante visitadas y aquí surge una civilización que se llama Swahili, que es una civilización mestiza y se da en los países como por ejemplo en Sudáfrica, en Kenia, toda esta zona. África es bastante más grande de lo que mostraban los antiguos mapas. Y esto es uno de los problemas que se van a dar para viajar de una punta a la otra cuando van a pensar que han llegado a ciertos lugares y no es así. Es el ejemplo que se dan, por ejemplo, en las Islas Canarias y en Cabo Verde. Los portugueses llegan a Cabo Verde tomando rumbo para ir a las Canarias y bueno, un poco como tuvieron suerte los españoles, no vieron las Canarias y se quedaron en Cabo Verde. Pero estas distancias tan largas hacía que estuviesen un poco aislados del mundo. También hay otra historia como la que he contado de Rey León. A mí había una película que me gustaba mucho que era Sinbad el Marino, pues que son unos dibujos bastante famosos y es una historia en la que se navega por la India y África en la parte del Océano Índico. Yo esto no lo sabía, que estaba basada en historias de África. Em, Otro tema para tocar, así un poco saltando por todos, es el desarrollo tecnológico. Claramente hay una inferioridad por parte de África y esto es una de las razones por las que los europeos pueden esclavizar en este continente. Bueno, hemos estado hablando de problemas, de los alimentos que se dieron, pero ahora me interesa ver riquezas, un poco de qué tenía esta parte de África, el Sahel, en la Edad Media. Pues había mucho oro y como hemos mencionado antes, aparecen los dromedarios y los camellos que van a cobrar un gran valor porque son la única manera de cruzar África, pasar la barrera del Sáhara y llegar hasta el norte de Marruecos. En el siglo VII, o sea, durante muchos siglos, los árabes han estado dominando el norte de África y
iban a hacer un comercio caravanero, ya que se conocen muy bien las tierras y los desiertos porque son ellos mismos los que realizan expediciones a otros países. Como más curiosidades, pues una es, por ejemplo, de dónde viene la palabra África. Todo el mundo piensa que es una palabra que se ha originado en la propia África y no es así. Tiene una etimología fenicia. Los romanos utilizaban esta palabra África solamente para referirse a la zona de Túnez y de Cartago. Y ellos decían Ifriquia. Y de ahí va a evolucionar, gracias a los portugueses, hasta África. Pero era Ifriquia y solamente era para la zona de Túnez. Así, muchas para referirnos a África no vienen de los africanos mismos, sino de los propios exploradores. Otras curiosidades es que, por ejemplo, en el Imperio Romano ya no había esclavos negros, así soltando cosas al aire. Por ejemplo, ¿cuál era la base de la dominación en este continente? Pues una era la fecundidad, muy importante. Entonces, las mujeres había que protegerlas para que diesen herederos. Y otra parte era controlar las semillas. ¿Qué quiere esto decir? Lo importante es tener gente y tener comida. Entonces, el que controlase a las mujeres y controlase la comida es el que iba a tener el poder. Durante estos periodos que estamos hablando, incluso antes de la colonización, había bastante, eran sociedades en las que se daba mucho la poligamia. ¿Y cómo era esto? Es igual que se sigue dando hoy en día. Los hombres tenían las mujeres en función de lo que ganaban. Si yo puedo mantener a 2 mujeres, me caso con 2, 3, 4. Y esto va a crear problemas también. Los esclavos de guerra y los hijos de los esclavos, ¿cómo explicar esta parte? O sea, se van a crear esclavos de guerra y habrá hijos de esclavos que seguirán siendo toda la vida esclavos y, y es que, sí, he quedado ahí, decía esclavos de guerra y pues que no se van a poder liberar. También vemos la parte de la circuncisión. Yo pienso que es algo que se trata muy poco en Europa y que tiene más que ver con la religión, que también voy a hablar de ello otro día. Que la circuncisión en realidad es una iniciación al dolor y, por ejemplo, en los judíos ya se daba desde los 3 a los 5 años. O sea, no se daban tan bebés, sino se les hacían un poquito más grandecitos cuando eran niños para iniciarles al dolor. La mortalidad en África era muy frecuente, ya sea por enfermedades, la mayoría también se daban por partos. La mayoría de las mujeres morían en el parto mismo. Entonces hemos dicho, las sociedades estaban basadas. Quien tenía el poder era el que podía controlar la fecundidad y el ganado, las tierras, lo que les daba de comer. Veo que me quedan 2 minutos, entonces no me quiero, estoy intentando avanzar cosas de las que iba a hablar. Quiero mencionar cosas muy importantes como, por ejemplo, es que una cosa es el colonialismo y otra cosa es la esclavitud. Normalmente cuando se habla de colonialismo se da por hecho que es la época de la esclavitud. No es así porque además muchas de las personas que hicieron esclavos fueron propios pueblos negros, como es el caso se da en Benín. Este es bueno, voy a hablar del reino de Dahomey, que estaba junto a Togo, eran 2 países, y ellos mismos negociaban con los portugueses para hacer esclavos. Yo tuve la suerte de ir a un pequeño pueblo que se llama Gambier, que está construido sobre el agua, y lo construyeron así
porque a los propios esclavistas negros tenían mucho al agua. Es algo que sigue pasando en África hoy en día, temen mucho al agua. Entonces, estos pueblos construyeron casas sobre el agua para que no se les esclavizase y fueron de los pocos pueblos que nunca fueron esclavizados. Entonces, por eso también hay que diferenciar entre colonialismo y esclavitud. Bueno, a partir del siglo XIX va a haber un control oficialmente de las costas africanas por parte de los europeos. Y esos mismos, los europeos, van a tardar 15 años en hacer una repartición de África entre todos los países. Ya hablábamos de la conferencia de Berlín. Y voy a terminar hablando de la curiosidad de Benín, que es un pueblo muy conocido, es un país, perdón, muy conocido por el vudú y la brujería. Estos temas no tienen nada que ver con lo que conocemos en España, por ejemplo, en este caso. Conocemos el vudú y la brujería como algo malo, pero aquí también tiene la parte buena, la parte positiva, en la que el vudú protege a las familias. He visto que puede haber, por poner porcentajes, un 60% de la población cristiana y un 40% musulmana, pero el 100% cree en el vudú. No hay persona que no lo cree. Y bueno, pues creo que he contado bastantes curiosidades, cosas que he aprendido en el máster. Si hay preguntas, algo que no ha quedado Yo- claro, yo- no, no, sí, sí, yo sí que tengo, ¿todo bien? sí, sí, dos cosas. Una que Sí. me resulta interesante, o sea, lo que hemos estado, lo que has comentado es que no hay eh, restos, digamos, de nada escrito, pero porque se perdió. Hay, pero hay muy pocas, porque son historias que los propios árabes, los propios viajeros escribieron, pero hay muy pocas cosas escritas de África antes de la época colonial, Pero la cosa es por porque el se hecho de que perdió, utilizaban mucho la madera. es No porque solo se porque se perdió, es perdió, verdaderamente extraño. sí, o sea, porque se perdió. A ver, hay dos cosas, dos factores. Una es que se perdió y el otro es que la mayoría de las lenguas que se hablaban en África, que no eran como, no son oficiales hoy en día, o sea, no era el francés, por ejemplo, el edé es un idioma, perdón, el miná en todo es un idioma que no se escribe. Entonces, todo lo que pasaba lo comunicaban oralmente. Y esto hace que hoy en día, o sea, cuando se perdió esa comunicación, no queda nada escrito de qué estaba pasando en esa época. Claro, lo que pasa es que por eso ¿Me la explico? escritura es fascinante, sí, sí, pero es que es fascinante que no llegara a la escritura, o aparte es que no llegara a la escritura, porque si has comentado algo que llegó Sí, sí, todo, claro, el alfabeto fenicio llegó muy tarde, digamos, por lo que he pasado, debió llegar muy tarde. sí, O sea que hay sí, mucha sí, pero cultura ahí, muy ancestral con esa, mm, con ese jefe. Muy interesante eso. sí, Y con otra cosa, porque mucha Andrés veo que tradición quiere, oral. con Andrés vas a tener charlas que quiero hablar. Pero otra cosa sí, yo ya me callo, es que es otra cosa muy interesante, es el retraso tecnológico, o sea, dónde se invierte esto. Galor, hay un libro que es El viaje de la humanidad, que explica por qué las diferencias económicas o de avance es por dónde se invierte eh, las materias primas. Las materias primas es como educación, el alimento. Entonces, si en buenas condiciones, depende de dónde lo inviertas, obtienes unos resultados otros. Si lo inviertes en descendencia, que me ha pasado, que te he oído así de pasada, pues son unos resultados que al final hay una cosa que es la trampa, eh, que al final de Malthus, la trampa de Malthus, que al final indica pobreza de alguna forma. Muy interesante, muy interesante, Sí, muy interesante. sí, Bueno, sí. para Y ahondar, de hecho hoy en día, perdón por cortar, de hecho hoy en día, por ejemplo, la educación es algo que todo el mundo puede alcanzar. Por ejemplo, en Europa, aquí en África es un business. El que no tiene para pagarse la escuela no va. Entonces, eso es una de las cosas que demuestra, por ejemplo, el nivel de pobreza que se da en el país. Hacen un business con la educación.
Eso es clave, eso es clave, un punto clave. Bueno, Andrés, te dejo que Sí. hables todo con Paula. Uy, escucho regular. Yo no oigo, Andrés. Oye, ya se oye, ya se oye. Ahora, No, ahora. Sí, es que tenía ahora. cerrado. No, Paula, estoy muy contento y muy agradecido. Es una comprensión muy amplia. Pues me encantaría preguntarte dónde has viajado, dónde has vivido, dónde tienes amigos, pero eso tiene que ser después. No, hay una pregunta que tengo yo muy Paula, te concreta, está es, hablando desde Colombia, ¿eh? Perdón, Andrés. Te está hablando desde Manizales, Vale. Paula, ¿eh? Sí, pues sí, ese de hecho va a ser uno de los temas que es la población africana que llegó a América y Colombia va a ser uno de los países. Ese es otro no, tema. tengo como una primera pregunta muy general es, ¿qué interés tienen en Latinoamérica? Y que por lo menos si saben, imagínate que, o sea, Colombia, cuando nosotros salimos de Colombia, pues, inmediatamente uno se dispersa y no saben quién es uno, pero en Colombia puede haber prácticamente un 20% de la población es negra y mucha parte de la población es mestiza, o sea, es muy alto el mestizaje que hay en Colombia. Y esto es lo fisonómico, pero además nosotros tenemos cultura de plátano, cultura de arroz, tenemos cultura de caña de azúcar, que son culturas africanas. Y particularmente en la parte de la costa pacífica, los descendientes de africanos quedaron muy aislados y tienen condiciones que yo creo que un africano podría llegar y sentirse en su casa. Y la música, la forma de vivir, el trato, la forma de trabajar, el manejo del oro. Entonces, la pregunta que te hago es ¿qué interés les despierta Latinoamérica y si hay contactos? Y ahora te hago otra pregunta concreta sobre eso. ¿Qué interés despierta Latinoamérica en este tema de África? O sea, esto va a venir mucho más tarde cuando son enviados como mano de obra esclava, y van a crear sus propios barrios, sus propias zonas en las que van a vivir y estas zonas van a ser la costa. ¿Por qué? Porque van a llegar en barco, simplemente. Pero de hecho, como dije, la mayoría de la alimentación, la mayoría de la comida que hay en África viene o de América o de la India. Es la base de la comida. Aquí solo había cereal y poco más. Y se van a dar cuenta de que mucha de la alimentación, como por ejemplo el plátano, la banana, se va a adaptar muy bien al suelo africano. Entonces ahí Y tenemos una también mezcla entre adaptación y mano de obra que se envió para América. la otra cosa que es muy, muy clave es que como eran personas esclavizadas, no trajeron familias, no trajeron grupos, no trajeron grupos que tuvieran una sola lengua. Entonces, lo que tenemos es palabras dispersas, tenemos toponimia, tenemos rasgos, tenemos el peinado, Sí. muchas cosas, pero que es dificilísimo rastrear porque en un mismo barco debían llegar personas de muchas comunidades. Y de hecho esto crea o sea, hace que se creen lenguas comunes. Esto pasa sobre todo, más que en Colombia, pasa más en Brasil, que venían personas de tantos países diferentes que al final tienen que crear una lengua común que puedan hablar entre todos ellos, porque ya no pueden hablar sus lenguas con las que hablaban con sus familias, porque han venido solos. Y tengo una curiosidad, si de pronto Ujú. conoces misioneros latinoamericanos en Togo, por ejemplo, porque hay muchos. Sí, sí. La mayoría de los que conozco vienen con la parte de la religión, son católicos. Nosotros Ujú. tuvimos
una religiosa colombiana, la secuestraron 4 años en Malí. Fue una historia impresionante y afortunadamente la lograron rescatar, pero es una historia gravísima. Parece que eran unas facciones relacionadas con Boko Haram Ok, y estuvo 4 años secuestrada. De milagro no la mataron. wow. Igual también es esto algo que da un poco miedo a la gente. Digamos que son, bueno, excepto lo que se está viendo hoy en día en Burkina Faso, en Níger, países que se quieren separar de los ejércitos franceses, cosas así. Digamos que son también casos aislados. Mucha gente está muy asustada por lo que han escuchado esta persona que han raptado, que han tal. Sí, pero todos esos casos de personas raptadas también se dan en Europa. Lo que pasa es que como no tenemos medios de comunicación que nos informen de todo esto, cuando lo hacen es de una manera exagerada que nos va a dar miedo ir a estos países. Cuando realmente yo, por ejemplo, aquí en Togo me siento más segura que en ciertas cosas que cuando vivía en Francia. No tengo ciertas comodidades que tenía antes, pero en cuanto a seguridad, yo no veo apenas delincuencia. También es más complicado lo que hablaba antes, la separación, lo importante que va a ser el Islam en la historia de África. Los países actualmente que son musulmanes a veces pueden ser un poco más complicados para personas extranjeras. Mali, por ejemplo, es un país de mayoría musulmana. ¿Y hay algún consumo cultural de América Latina? ¿Llevan de pronto música? ¿Habrá algo de literatura, algo de cine o muy poquito? Sí, o sea, la música seguro, porque aquí viven con la música. Entonces, la salsa, la bachata, todo eso ha volado por toda África. Además, es que esos propios ritmos tienen bases africanas. Claro. Y luego, bueno, también está un poco la cultura del fútbol. Entonces, ¿quién no conoce aquí a Messi? Y ya la cultura del fútbol también ha hecho que se acerquen un poco a la cultura culinaria, se empiecen a interesar por qué se comen en estos países. Hace años no había estos conocimientos. Esto es más nuevo de este siglo. Y luego también ahora tenemos, gracias a uno de los chicos de aquí de Togo, un amigo de Honoré, que hacen la Semana Hispánica todos los años. Y este último año yo fui invitada y aquí me quedé a vivir. Y vino también una mexicana y un argentino. Entonces, el hecho de invitar a personas también de Latinoamérica les está haciendo conocer más cosas. Y Andrés, Paula, Andrés Sí. es el que dirigió la semana cultural desde Colombia, la aportación nuestra. Ok, vale, no lo sabía. Y tenemos una revista colombiana de mujeres negras que después Augusto te lo hace llegar. Es en español, pero sería muy lindo poderlo difundir allá. Sí, porque Ay, Andrés, pues sí, sí, acuérdate, todos los estudiantes acuérdate de de la hablar. universidad seguro, perdón, sí. No, acaba, Paula. No, que decía que los estudiantes de español en la universidad seguro van a estar interesados porque además tienen muy poco material, así que no sé si de alguna manera se puede traer un ejemplar, un algo, y luego hacer No, copias o no está en sé. línea, entonces puede tener Hasta la difusión. línea. Sí, 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 entonces van a estar encantados. Siempre están buscando nuevo material. Y además es que el propio idioma es la manera más directa de acercar a personas a diferentes culturas. Entonces es a través del idioma, porque hoy en día hay mucho interés en todo con el alemán, el chino y el español. Entonces, aprendiendo los tres idiomas, no se puede aprender un idioma si uno no se acerca a la cultura. Entonces, este propio aprendizaje les están haciendo conocer más sobre todos los países y de hecho se interesan más en Latinoamérica. Los que se interesan en España suele ser por fútbol. Está bien. Antonio tiene la mano levantada, si quiere hablar.
Gracias, Uy, a mí se me Paula. corta. Encantado de conocerte. Tienes aquí una casa a la orden. Igualmente, gracias, un gusto. Espero haber sido más o menos clara porque es muy difícil la primera vez intentar abarcar tantas cosas en 50 minutos, es mucho, es un continente con mucha historia. Lo primero es ver la complejidad y que Mm. nosotros salgamos de la ignorancia, porque lo que tenemos son estereotipos, lo que tenemos son información muy segmentada. Entonces es muy importante ampliar y ampliar y conectar al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, cosas que he visto en en el máster que me llamaron mucho ya ves, se me va el español, que llamó mi curiosidad fue, por ejemplo, el hecho de en Cabo Verde, de que ahí las islas estaban mucho más desarrolladas que la propia colonia, o sea, que Lisboa, que la ciudad. Entonces, tanto que la gente cuando piensa en África piensa en pobreza, no es solo eso. Y hubieron imperios. Entonces, tampoco me quería centrar tanto en dar solo temas de historia. Quería como hacer una... Entiendo que, entiendo que Angola está muy desarrollada y que están viviendo un momento de atracción de portugueses. Angola, dijiste, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, en Angola Antonio va a actualmente... hablar. Sí, Antonio va a hablar. Sí, creo que sí. Que si abre el micrófono, ha puesto creo que una he escrito pregunta. en el chat. Sí, Me gustaría preguntar sobre los idiomas de África. Pues a ver, idiomas es que hay 1 millón y de hecho países como Costa de Marfil tienen más de 60, pero digamos que la mayoría tienen de oficiales o bien países, o sea, idiomas europeos como es el portugués, el español, el inglés, el francés, o del Magreb, que es el árabe, para comunicar entre ellos, pero cada país tiene muchísimos diferentes. Aquí, como decían, todos los más hablados son el Miná y el Edé. Sí, Antonio, Y cuando quieras. ah, yo No, es no, que o sea, no escribió en domino. el chat que quiere hablar. Ah, sí, sí, que escriba todas las preguntas. Aquí estoy. Te decía que yo no domino ni el Edé ni el Miná, pero me da la sensación, aprendiendo palabras y todo, que un hablante de Miná y un hablante de Edé se pueden entender el uno y el otro sin hablar sus idiomas, por ejemplo. Son muy cercanos, es un poco como el portugués y el español, es la sensación que a mí me da. Pero no pasa con muchos otros idiomas, por ejemplo, sé que en el norte se hablan otros que si esa persona lo habla y hay un hablante de Miná, no se van a entender, tienen que comunicar en francés. A ver en el chat. No puedo activar el que lo micro. escriba. Bueno, no pasa nada. Escribe cualquier duda. Hola, ¿se me escucha ahora? Sí. Sí, A ver. Hola, sí, sí, sí. sí. Vale, gracias. Me llamo Antonio. Bueno, conozco a la conferenciante. He seguido la conferencia, felicitarla en primer lugar. Y bueno, de todos los datos interesantes que ha dado, me gustaría hacerle una pregunta o más que nada una curiosidad sobre un comentario que nos ha hecho referente a que, porque a mí mismo también me pasa, referente a que con el francés pensamos que podemos movernos por África. Entonces, me ha asombrado bastante el conocer que no es así. Y he visto durante la conferencia que España colonizó en su momento muy pocos países en ese continente. Por lo tanto, me gustaría simplemente recalcar ese tema. Para movernos por los diferentes países de África, deberemos de utilizar francés e inglés, según tu opinión, Paula. Gracias. Y muchos más. Es que esto de que con el inglés vamos a cualquier sitio no es así.
sea, si pensando que vamos a ir a China podemos utilizar el inglés, pues depende de dónde te vayas a mover. Si, por ejemplo, en el mismo Togo, que es un país francófono, piensas que vas a poder hablar con cualquiera, ir a todos los sitios hablando en francés, no es verdad. Porque yo he ido al mercado a comprar y me han hablado en Mina y nada de francés. Entonces, lo general es idioma de los signos. Eso, y a veces falla, porque los signos no es lo mismo. Esto o esto no es lo mismo en cada país. Entonces, por lo general, si queremos movernos en muchos países de África, sí, francés e inglés, en la mayoría, pero si vas a Guinea-Bissau o Angola hablando francés e inglés, vas a tener un problema porque hablan portugués. Es como el que va a España pensando que puede hablar inglés. Sí, es un idioma que todo el mundo debe hablar en España, pero no es el caso. Está el español. O el que va a Cataluña y alguna persona mayor no habla español, solo habla catalán. Entonces, imagina un togolés que va a Cataluña, que empieza a hablar español y les ponen en catalán. Pues es Ya. un poco lo que pasa aquí en África. Y esas personas que no tienen tanto acceso a los idiomas europeos de los colonizadores, son personas que no tienen acceso a educación, a estudiar. Entonces, según tu opinión, una persona desde aquí de España que no hable uno de esos idiomas, es decir, con español nada más, estaría muy limitada en cualquier país africano. Menos en Guinea Ecuatorial, sí. Sí, sí. Ajá. En Guinea Ecuatorial Vale. no va a tener ningún problema, porque todo el mundo habla el español, pero los demás sí. O sea, el idioma es un factor clave, pero igual en cualquier época, la época de la colonización, la de antes, la de después, el que hablaba el idioma podía tener el control de muchas cosas. Muy bien, muchas gracias. A ti. Pues bueno, si queréis hacer alguna pregunta como más personal, curiosidad, no hay problema, como la de antes de si quieres que responda a dónde he viajado o qué he hecho, yo no tengo problema en responder, ¿eh? Hombre, vamos a tenerte 10 clases más, o sea, para contar, vamos a conocer de arriba abajo. Vale, sí, sí. Aparte de lo que hablamos ya, pero bueno, vamos a conocer, o sea, que es el comienzo de... Paula, Sí. después, porque no quiero tomarme yo todo el tiempo, pero una cosa que me interesa mucho es la producción de periódicos y el consumo de literatura producida en África. Por ejemplo, los premios Nobel, como Chimamanda Ngozi, como Chinua Achebe, como los que van siendo conocidos, si circulan y si son reconocidos por ellos mismos. Pues de literatura también voy a dar otra clase sobre literatura, pero digamos la mayoría los que son más conocidos o tienen premio Nobel, aquí por ejemplo en Togo escriben en francés. Sí que los propios autóctonos sí que conocen los escritores, la gente que tiene acceso a la educación sí que conocen los autores de aquí. No son conocidos para nada para nosotros. Yo porque he estudiado literatura africana, entonces conozco más de 10 autores, pero cualquier extranjero no conoce. Un escritor togolés, ¿quién lo conoce allí? Pero aquí en el país obviamente sí, sí. Leen bastante menos que, por ejemplo, en Colombia o en España, lo que yo he podido ver. No hay tanto acceso gratuito, por ejemplo, a ir a una biblioteca. Aquí yo al lado de casa tengo el Instituto Francés, que es una biblioteca enorme a la que voy para documentarme y todo, y tengo que pagar una mensualidad cada mes. Entonces, ¿cuántas personas se pueden permitir eso? Sí que los que van a la universidad obviamente tienen acceso a la biblioteca de la universidad.
No, hay una cosa que es interesante, Andrés, de hablar con Clara. Y, ¿te acuerdas sobre la ¿El qué? revista y eso? A ver si hablamos con ella. No, le decía Andrés, hablar con Clara, que es la directora de la revista esta, que se llama Mujeres Negras, se llama así, ¿eh? Mujeres Negras. Entonces, Jamaica, a ver, Jamaica, Jamaica. pero es sobre mujeres y demás. Y entonces hablar con ella, bueno, pensar en hacer publicidad y demás eh, para ir a todo, Sí, ¿sabes? A ver si podemos hacer algo bonito. Y luego, a los que vean el vídeo, yo quiero decir, a los que vean este vídeo, YouTube y demás, bueno, que tanto Paula como Bliti les van a recibir allí todo, hablando español y demás, la gente que se atreva a ir para allá, que les apetezca y que disfrutar de un viaje y de la cultura, sobre todo. Vamos. Perdón, Augusto. Y también otra cosa que podemos empezar a hacer es, como tú has publicado muchos libros, podemos mandarles en línea literatura, poesía, Sí, sí, te historia. cuento, te cuento. Te cuento, vamos a ver, ahí además tienen un proyecto, el Club Cervantes tiene un proyecto de hacer una biblioteca, es que te lo he dicho, Andrés. De hecho, yo estoy subiendo muchos libros al grupo electrónicos porque yo, bueno, es otra posibilidad que está ahí. Si nos alcanzara la librería y demás, es empezar a mandar este tipo de libro electrónico para comenzar en español. Y yo estoy, los que estáis en el grupo, o sea, bueno, por eso estoy subiendo continuamente. Tengo un montón de libros para que al final, no sé, nosotros tenemos una aportación allí apalabrada. Son libros electrónicos y fotos para la librería, para la biblioteca. Perdón. Entonces, bueno, estamos en ello y claro que es muy importante. y a mí se me corta un poquito. Bueno, ya si Am, queréis, vamos terminando. Sí. Sí, porque es y yo las quería 9:15, decir si queréis. que es buena idea. Ay, ¿Se te oye? quería decir una cosita, es que se me corta la conexión. Di, Paula. Sí, que decía, es bueno ponerse en contacto con plataformas, con sitios como el Club Cervantes, porque también pasa que el internet aquí no hay el acceso que hay allí. Entonces no es envía un libro electrónico y se lo descargan todos. Ya, Entonces es más fácil un lugar al que van a estudiar, al que van a leer, que tiene internet y pueden bajárselo todos. sí, sí. Pero se Porque puede aquí hacer el wifi como, en casa no. ¿Decías, Andrés? no, de pronto como pequeñas estrategias, como tenemos de pronto fragmentos, capítulos de libros, se pueden tratar de mandar y que la gente empiece a rotarlos. Aquí en Sí, Colombia tenemos, hacen días de lecturas, hacen lecturas en el metro, hacen lecturas en las plazas, escriben en cartelones, entonces se pueden pensar como estrategias. sí, te cuento que Otra, perdona. Bueno, no Beliti de, viene en enero aquí, Paula está ya allí, entonces un poco la red está, Beliti viene en enero aquí y entonces después viene Esperanza, o si no puede venir porque dijo que venía, entonces si no entrará aquí también, que es el que también entre ellos organizan todo el Club Cervantes y lo que va a ser la biblioteca. Entonces habrá de alguna forma una red, un entramado cultural que es lo que buscamos. una cosa Entonces, interesante que puedo proponer con eso del periódico es que a lo mejor pues Espoa Esperanza puede hablar con el Departamento de Estudios Hispánicos para que sea utilizado en clase, como hay que leer textos, leer cosas, como proposición podría ser leído en sí, clase por sí, los estudiantes, cosas así. sí, sí. Haremos también una especie de reunión a ver cómo lo organizamos todo. Sí, sí. Mm. Así que, Además, no sé si se os contaron que el Club Cervantes tiene que ver con algo que se llama la Maison Baobab y el propietario de esto es un español también, que es el que da becas con Granada, los toboleses, etcétera. sí.
Bueno, tú me comentaste algo. Pues Ya me sería comentaste interesante algo. hablar con él también. Sí, ya lo vamos. Es un entramado, una red que estamos comenzando, digamos. Cada Ujú. uno tiene su función. Así que lo que dice Andrés es lo que vamos a seguir. Más o menos es así. Ya iremos haciendo reuniones y demás, y en las clases, después de las clases de Paula, vamos metiendo gente y lo iremos viendo. Además, lo bueno también es que como está Honoré, él tiene también una visión más local de la zona y digamos que yo pongo un poco más la visión, sí, está lo local, pero está que es ser extranjera aquí. Sí, sí. No es para nada lo mismo. Bueno, Noré ya tiene también su función asignada, que va a ser extraordinaria, extraordinariamente grande. Ya una sorpresa también. Así que estamos aquí en todo el equipo. Perfecto. Así que, bueno, pues si no queréis nada más, pues acabamos. Es el comienzo. O sea que, y entre vosotros, si queréis luego charlar o lo que sea, Paula y Andrés, bueno, pues a través del grupo, y si no, os doy los teléfonos y habláis o preguntas o lo que queráis. O sea, ¿sabes? Y Vale. nada más. Acabamos y muchas gracias, Paula. Es un comienzo fascinante. Ay, Fascinante, ¿eh? gracias a vosotros por Así que, escuchar. Muchas bueno, ya te gracias. esperamos durante todo el año, más que la gente que vea el vídeo. Paula estará también allí, todo a recibir gente para aumentar la cultura y demás. Dará charlas allí. Así Muchas que gracias. Muchas felicidades. Que pasen Gracias. muy un bien. abrazo grande. Un abrazo. Chao. Hasta Gracias. pronto. Chao. Chao. Chao.